Usted me hace una pregunta sumamente problemática. Yo debo responderle técnicamente diciendo qué cosa es la psiquiatría. En vista de que usted me ha preguntado la diferencia entre lo anormal y lo sano, debo ponerme la bata de médico y decir qué cosa es la psiquiatría. Pero me veo obligado a responderle como un psiquiatra que no sabe qué es la psiquiatría. Sé cuál es la norma dentro de la cual vivimos, que nos califica de locos o cuerdos, y que nos juzga de un modo o de otro, según se vaya encogiendo o estirando. El hablar de psiquiatría, al igual que el hablar de cualquier otra ciencia humana, nos lleva a considerar precisamente cuál es el concepto de la norma. Sobre el concepto de la norma establecemos todos los conceptos científicos que se refieren a las ciencias humanas. Con esto no niego que no exista la enfermedad mental. No niego que no exista una persona que sufra padecimientos mentales, pero tenemos que insertarla en un contexto particular, que es la sociedad en la cual vivimos. La sociedad en la cual vivimos, que está regulada por un sistema social, que es el que nos impone qué somos y qué no somos. Determina cómo nacemos, cómo vivimos y cómo morimos. Es una sociedad que nos modula en cierto modo y que nos hace ser lo que no queremos ser o lo que sí queremos ser. El individuo es lo que es. El individuo mismo es una contradicción. El hombre en sí es una contradicción, tanto el hombre sano como el enfermo. Lo malo está en que, aparentemente, la definición del hombre sano es mucho más sencilla que la del hombre enfermo. Al hombre enfermo hay que afrontarlo de algún modo, hay que catalogarlo como enfermo. Pero al entrar más a fondo a la problemática psiquiátrica, el problema se torna más difícil, porque la forma de catalogar no tiene una base física, como puede tenerla la de un enfermo en la medicina general. Entonces nos encontramos con una situación en la que somos nosotros los que tenemos que decidir qué cosas son y qué cosas no son. Nos hemos reunido en un momento en el que en todo el mundo el problema de la psiquiatría está a la orden del día. Y les voy a decir por qué. Porque en todo el mundo hay personas en manicomios, personas deprimidas y violentas. El mundo rechaza la violencia que la ciencia ha creado. En el momento en que esta contradicción que es el hombre enfermo, se une y se completa en una definición que es la psiquiatría, en ese momento nos preguntamos qué quiere decir esa palabra. Sin embargo, tenemos ya el modelo médico que abarca esta contradicción social que es el enfermo. Cubre todo diciendo, este es un esquizofrénico. Encuentra en ello todas las razones que dan origen a esta enfermedad, ya sea un origen biológico, o un origen psiquiátrico, o un origen social. Podemos decir que todas estas raíces tienen una razón de ser, porque el hombre está hecho de elementos biológicos, sociales y psicológicos. La amalgama de estos hechos produce la vida del hombre. Por lo tanto, es sobre estos hechos que nos debemos concentrar. Pero la solución no estriba en decir cuál es el origen de la enfermedad mental. Pienso que lo importante es el trato que se le va a dar al enfermo mental. Porque desde el momento en que a un hombre enfermo, a un enfermo mental, a un loco, se le arroja en la cárcel, como es en realidad un manicomio, yo digo que este hombre ya no es nada, que ha quedado nulificado. Hay un libro muy importante en Italia que describe lo que era la situación dentro de los campos de concentración nazis. Este libro se llama ¿Es esto un hombre? Pues en el momento en que entramos a un manicomio y miramos a un hombre sin cara, nos preguntamos, ¿es esto un hombre? Si entraran a un manicomio, de inmediato se darían cuenta que todos los hombres que están dentro no tienen cara. Tienen todos la misma cara. En Italia, en México, en los Estados Unidos, todos tienen la misma cara, la cara de un objeto. ¿Cómo se le puede hacer un diagnóstico a este objeto, a un hombre con quien hay que comenzar de nuevo?
Entonces debemos preguntarnos por qué ha sucedido esto. ¿Cómo nos ponemos a discutir sobre medicamentos, problemas morales y demás, cuando deberíamos estar discutiendo sobre qué cosa es este sistema social que reduce a calidad de objeto a quien debería considerar como un enfermo? ¿Cómo lo rebaja a un ente cosificado, destruido? Nos preguntamos de nuevo, ¿por qué? Antes de avanzar, Hago esta digresión porque es interesante ver cómo nacen en los diferentes países las leyes sobre la psiquiatría, las leyes sobre los enfermos mentales. Nacen siempre, aparentemente, como una protección para los enfermos y para la sociedad. En el momento en que una persona se convierte en una molestia, se le margina. Se le manda a un instituto en donde hay técnicos que se encargan de controlarlo. Y bien, esta ley, que es una ley del Estado, le da precisamente al médico el poder de controlar a estas personas. Es muy interesante ver cómo todas estas leyes, de los países que las tienen, puesto que no todos los países tienen leyes sobre enfermos mentales. Por ejemplo, creo que en México no hay ninguna ley sobre enfermos mentales, pero en Italia, en los Estados Unidos, en Inglaterra, hay una ley que rige sobre la internación de dichos enfermos. Desde el momento en que se interna una persona, no tiene ya ningún derecho, pierde todos sus derechos. Entonces se le llama esquizofrénico. Se le pone la etiqueta de esquizofrénico a una persona que no tiene derecho a nada, ni puede defenderse. No se le permite defenderse, puesto que es el médico quien decide cuándo es un esquizofrénico y cuándo deja de serlo. Esta contradicción que está implícita en la ley representa dos hechos esenciales. La ley determina que el médico está obligado a custodiar y curar al enfermo. Esta situación es sumamente risible, porque un médico no sabe enfrentarse a esta contradicción entre cura y custodia. Entonces, por su propio bienestar, por su tranquilidad, reduce siempre la cura-custodia a la custodia solamente. O sea que a la persona solo se le encierra y lo hace porque le tiene miedo al enfermo. ¿Y por qué lo recluye? Esta reclusión, que es un cohecho sin la anuencia del paciente, determina, de hecho, que la situación de los manicomios sea lo que es. El doctor Pérez Toledo dice que ha cambiado el aspecto de los manicomios porque ahora tenemos drogas. Me parece muy triste que los médicos digan que han mejorado los manicomios porque poseemos drogas calmantes. Los manicomios cambian o no cambian según la actitud del médico hacia el paciente. Estas drogas no curan, solamente tranquilizan el hospital. Estas drogas son más una ayuda para el médico que para el paciente, puesto que mientras más drogas se administran, más calmados están los enfermos, y estas instituciones están hechas para custodiar al enfermo y no para curarlo. Esto sucede en los mejores hospitales del mundo. El hospital podrá ser bellísimo, pero lo único que logran es controlar al enfermo mediante drogas, custodiarlo y así tranquilizar a la sociedad. Bueno, el tiempo de nuestra primera hora se nos está yendo. Respuestas muy breves, algunas preguntas. Estadísticamente, ¿cuáles son las causas más frecuentes de la locura? Admito que sería un mentiroso si dijera que puedo responder a esta pregunta. En verdad, no tengo los elementos para decirle cuáles son, estadísticamente, las causas más frecuentes de la locura. Por ejemplo, parecería que en los momentos de mayor tensión de la vida de un pueblo, se produciría un mayor número de enfermos mentales. Sin embargo, en los tratados de psiquiatría, se dice que durante los periodos de guerra, disminuye el número de enfermos mentales. Pero parece absurdo que haya menos enfermos. Lo que pasa es que en esos momentos se estira la norma y a cualquiera, hasta a un loco, se le recluta para que pelee por la patria. ¿Comprenden? Me parece que en estos momentos estamos viviendo una situación tensa. Por otra parte, diré que no niego que haya factores biológicos que determinan ciertos disturbios. Por ejemplo, si se come pescado echado a perder, se producen disturbios metabólicos que pueden traer como consecuencia el delirio.
Cuando existe una situación psicológica dentro de una familia que no se entiende bien, esto también produce un disturbio en el comportamiento. Con el tiempo, esto se convierte en una situación desastrosa, en que la persona llega a ser una molestia para la sociedad, y entonces se le elimina. Se le interna en un hospital contra su voluntad, pero estadísticamente yo diría que reto a mis colegas a que digan aquí, seriamente, cuál es la causa más frecuente de la locura, qué es o cuáles son los elementos que producen la locura. Doctor Caruso,